Welcome. I have a small announcement to make. We are going to be conducted, unfortunately, because technical reason for this room, we are going to be conducted this session in Spanish and Portuguese. Just for you to know, the camera will be showing through YouTube, and you have closed caption there, and you have translation over there as well. But I just want to let you know that the session will be conducted in Spanish and Portuguese. Tengan todos ustedes muy buenos días. Estamos a tiempo, estamos on time. Sí, gracias. Muy bien. Vamos a esperar unos segundos más. Tenemos sala full, tenemos un montón de amigos además en la sala. Y para nosotros es, la verdad, un honor estar aquí hoy. Mi nombre es Patricio Lombardi, soy el director ejecutivo de la Fundación por la Justicia en los Mercados Ambientales. Y estamos aquí hoy, 10 años después de que la encíclica Laudato Si inspirara la visión moral detrás del Acuerdo de París. Nos reunimos hoy para reflexionar sobre cómo la paz entre las personas y la paz con la naturaleza está profundamente conectada con nuestra respuesta común a la crisis ecológica. Esta sesión reúne voces de múltiples sectores: la ciencia, las políticas públicas, la fe, la sociedad civil y el sector privado. Vamos a compartir ideas sobre cómo hacer que la transición sea justa, inclusiva y en armonía con el planeta. Queremos agradecer a nuestros socios y amigos por su apoyo constante. En estos últimos años hemos construido junto con la Fundación una sólida colaboración con las Naciones Unidas con Cambio Climático y con la Comisión Pontificia para América Latina bajo el liderazgo de la amiga y de la gran profesoresa Emilce Cuda y todo su equipo. También expresamos nuestro profundo agradecimiento a los dueños de casa, a Cambio Climático, a Nitin, a Silvia, a Gustavo, a todos los que nos hicieron esto bastante fácil como para, realmente como para poder estar hoy. En la Fundación creemos que la crisis ecológica es un signo de que hemos perdido conexión con nuestra verdadera esencia. Como nos recuerda el Papa Francisco, la tierra es nuestra casa común. Cuidarla significa restaurar la armonía entre las personas y la naturaleza. Sería muy injusto y muy ingrato venir a la COP y no mencionar al Papa Francisco y el legado que ha tenido en esto. El Acuerdo de París tiene, que por supuesto, como decíamos antes, tiene una visión moral que usó mucho la encíclica Laudato Si. Tiene 29 artículos, pero voy a leer el más corto de todos y el que para nosotros es el más importante, que es el artículo 12 y que tiene que ver por qué estamos hoy aquí. Estamos hoy aquí por el artículo 12 del Acuerdo de París. Es el más corto de todos y dice: las partes cooperarán en la adopción de medidas para mejorar la educación, la formación, la sensibilización, la participación ciudadana y el acceso a la información sobre cambio climático, reconociendo la importancia de estas medidas para fortalecer la acción. Por eso este panel de hoy es tan importante, porque nos permite escuchar, reflexionar y reconectarnos. Es un momento para reunir conocimiento, experiencia y esperanza y poder recordar que el camino hacia la paz con la naturaleza comienza dentro de nosotros mismos. Vamos a iniciar la sesión, Diálogo Socioambiental por la Paz, Adaptación y Transición Justa. Voy a presentar a nuestro distinguido panel. La doctora Emilce Cuda, secretario de la Comisión Pontificia para América Latina en el Vaticano, miembro ordinario de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales y de la Academia Pontificia Pro Vita, asesora del CELAM y profesora en la Universidad Loyola de Chicago. Ha recibido 2
doctorados honoris causas en artes liberales por la Loyola University y en humanidades por la Universidad Nacional de Rosario. Ha sido profesora visitante en un montón de universidades, voy a nombrar dos: Boston College y St. Thomas University en Texas. Doctora en teología por la Pontificia Universidad Católica Argentina, especializada en teología moral y social. También cursó filosofía en la Universidad de Buenos Aires, ciencias políticas en Northwestern University y economía y negocios en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Tuve que hacer un gran esfuerzo para resumir la biografía de todos los presentes. Cardenal Leonardo Steiner, Leonardo Ulrich Steiner, arzobispo de Manaos, tuvo su cumpleaños la semana pasada, el cardenal Steiner. Nació en Santa Catarina, Brasil, fue ordenado sacerdote el 21 de enero de 1978 por su primo, el cardenal Paulo Evaristo Arns. Es doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Antonium de Roma, donde fue profesor y secretario. De 1986 a 1995 fue formador y maestro de novicios, nombró obispo en 2005 y de 2011 a 2019 se desempeñó como secretario general de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil. En 2019 fue designado arzobispo de Manaos y presidió la Comisión Episcopal para la Amazonía y fue vicepresidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía. El Papa Francisco lo creó cardenal el 27 de agosto del 2022, es miembro del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y actualmente preside el Consejo Indigenista Misionero. Leí una entrevista reciente del cardenal Steiner en la que destacaba el puente entre Laudato Si y el Acuerdo de París, y también me parecieron muy valiosos sus comentarios sobre la importancia de las mujeres como el corazón vivo de la Iglesia en la Amazonía. La señora Ana Cabral. Hola, Ana. Ana cuenta con más de 30 años, es copresidenta y CEO de Sigma Lithium. Ana cuenta con más de 30 años de experiencia como inversionista de capital de riesgo y alta ejecutiva en bancos de inversión global en Nueva York, Londres y San Pablo. Es una inversionista pionera y una de las CEO con más trayectoria en la industria del litio, habiendo copresidido Sigma Lithium desde su fundación en 2012. Sigma es el quinto complejo industrial de minerales de litio más grande del mundo, productor de óxido de litio con huella de carbono neutra. Anteriormente, Ana fue Managing Director y jefe de mercados de capitales para América Latina en Goldman Sachs, en Nueva York, donde lideró más de 150 transacciones. Es cofundadora de A10 Invest, el principal accionista de Sigma, enfocado en inversiones de impacto, y de Mulheres do Brasil, una red de liderazgo femenino. Ana forma parte del Consejo Asesor Global de los Centros Globales de la Universidad de Columbia y fue reconocida por Forbes entre las 50 mujeres más importantes en Global Travelizers. Gracias, Ana, por venir. Yo sé que has venido a este evento específicamente. Doctor Eduardo Agosta. El doctor Eduardo Agosta, gracias Eduardo, fraile carmelita y sacerdote católico, director del Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal Española, fue uno de los principales colaboradores del Papa Francisco en la redacción de la Laudato Si. Además, tanto el cardenal Steiner como Eduardo Agosta son dos testigos vivos de esa COP21. Ambos estuvieron ahí presentes. Eduardo es doctor en Ciencias Atmosféricas y Oceánicas por la Universidad de Buenos Aires, es investigador visitante de la Universidad de Valencia y combina su trabajo científico sobre dinámica y variabilidad climática con una profunda reflexión teológica sobre ecología integral. Ha formado parte de las delegaciones vaticanas de la COP27 y la COP28 y ha sido asesor principal del Laudato Si Movement. Su labor promueve el diálogo entre ciencia, fe y justicia climática para impulsar una transición ecológica basada en el desarrollo humano integral. He leído, Eduardo es un gran comunicador y hace un poco de honor a esto que hablábamos, ¿no? El artículo 12.
El doctor José Luis Manzano es un empresario argentino con amplio conocimiento de políticas públicas latinoamericanas y mercados emergentes globales. Participa en diversos sectores: inversión, medios, energía e industrias en reestructuración. Y apoya organizaciones educativas y de beneficencia. Es presidente de la Universidad de Congreso y colabora con iniciativas como el Premio Nobel, la Clinton Global Initiative y la Cámara de Comercio Argentino-Británica. Integra comités y consejos, entre ellos el Comité de Energía del Institute of the Americas y el capítulo europeo de Eisenhower Fellowship. En su biografía oficial no figura un aspecto esencial que quiero subrayar del doctor Manzano, que es médico. Y eso le da una sensibilidad particular para entender que la salud del planeta está en riesgo. Y también sé que su hijo Antonio lo ha ayudado a mirar el negocio desde otra perspectiva. Y eso no está en su bio, pero me parece importante. Y last but not least, profesor Giuliano Sunzao, profesor asociado del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, o la PUCI, como la conocemos, y director ejecutivo del Climate Policy Initiative aquí en Brasil. Su trabajo se centra en mejorar las políticas climáticas del país mediante investigación basada en evidencia y colaboración con responsables políticos y la sociedad civil. Codirige la iniciativa Amazon 2030, orientada a promover el desarrollo sostenible de la Amazonía brasilera, y forma parte del Consejo Asesor de la Presidencia de la COP30, de esta COP. Al igual que el doctor Agosta, también el profesor Asunzao, estuve viendo algunos videos suyos, profesor, y es un maestro de la comunicación, aunque me imagino que ahí en la PUC tiene otro maestro de la comunicación, que es el rector, el amigo Anderson Pedrosa, que es un excelente comunicador también, igual que usted. Sean todos bienvenidos. Damos inicio a la sesión. Madame Profesoresa, the floor is yours. Muchas gracias. Buenos días. Como verán, este panel es una mezcla que hace realidad efectiva lo que la doctrina social de la Iglesia pone al centro, que es el diálogo social. Para desarmar las palabras, como nos pide el Papa León, para llegar a la paz, tenemos que dialogar. Y la única forma de desarmar las palabras es dialogar sobre el conflicto. Ese es el diálogo social. No es un diálogo entre amigos, es un diálogo entre representantes de partes organizadas de una sociedad para poder llegar a un acuerdo que siempre es abierto, negociable. La situación social y ambiental está a riesgo de llegar a un punto crítico. Nuestro territorio, América Latina, África, Asia, el sur global, está padeciendo ya las consecuencias de la crisis climática que tiene raíces sociales. Y como católicos, en mi caso, queremos transmitir esta práctica y, es más, poner en práctica el diálogo social. En función de eso, voy a hacer las preguntas, porque acá están representados todos los sectores: la iglesia, la empresa, la universidad, la ciencia. Entonces me gustaría comenzar con el cardenal Leonardo Steiner y que nos pueda decir cuál es, dada la situación crítica, social, ambiental, y dado el llamado del Papa Francisco a organizar la esperanza. El Papa Francisco called us, Pope Francis, to organize the hope. And to organize the hope is to organize the society. That is our goal. Eminencia, ¿qué podría decirnos qué práctica podría contarnos o proponer para organizar la esperanza de un continente que parece no tener salida? Bom dia a todas, a todos. Obrigado pelo convite. Não sei se eu sou a pessoa mais apropriada para estar aqui nesse momento de diálogo.
Mas diálogo é sempre uma escuta. No diálogo essencial é a escuta. Sermos escutadores, escutadoras, para podermos devagar ir percebendo qual é a razão, o fundo que nos move e que nos dá o horizonte da compreensão da nossa vida, mas também da nossa fé. Diálogo sem escuta não é diálogo, é imposição de ideologias ou de ideias. Então, muita liberdade nesse momento de podermos realmente nos ouvirmos, nos escutarmos. E é na escuta que a esperança se faz presente. É no ouvir que a esperança vai devagarinho surgindo no horizonte das nossas compreensões. Para falar de esperança, eu queria retomar aqui um pensamento que Papa Francisco colocou num dos discursos que ele fez em Budapeste. Ontem já mencionei esse discurso no simpósio organizado pela nossa conferência episcopal. Papa Francisco citava um grande pensador, Romano Guardini. Eu acho que esse momento do diálogo social que tem a ver com o meio ambiente se faz muito presente para poder deixar vir, se alçar no horizonte ou fazer nascer no horizonte a esperança. Nesses dias compreendi melhor do que nunca que há duas formas de conhecimento. Uma leva a mergulhar no objeto e seu contexto, de modo que o homem que deseja conhecer procura viver nele. Nós até poderíamos dizer, vive com ele. É todo o modo do pensamento filosófico é sempre vivemos com, somos seres relacionados, mas também nos relacionamos com as criaturas e com todos os seres. Sem essa relação não há esperança. A outra, pelo contrário, reúne as coisas, decompõe-nas, ordena-as em alíneas, adquire perícia e se apossa delas. Distingue, portanto, entre um conhecimento humilde, relacional, que é como que um reinado que obtém por meio de um serviço, de estar a serviço, não de posse. Uma criação conforme a natureza, que não ultrapassa os limites que a própria natureza coloca. Não sei se hoje estamos nesse ambiente ou estamos ultrapassando completamente todos os parâmetros das nossas relações em relação com o meio ambiente. E nós temos obrigação de levantar a bandeira da esperança para que essas relações possam ser mais condizentes com o que pede a própria natureza e nós entre nós. A outra modalidade de saber, que não observa, mas analisa, já não se imerge no objeto, mas o agarra e destrói. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, eu tenho a impressão de que se quisermos realmente mudar, precisamos e deixar que apareça a esperança, precisaríamos mudar o horizonte da nossa compreensão. Eu diria assim, quase uma ética na nossa relação. Não mais do domínio, mas de uma relação condizente, respeitosa com todos os seres. Nós estamos sentados aqui e tem um carpete aqui e não nos damos conta que nesse carpete tem seres vivos. Não nos damos conta. Não nos damos conta que quando andamos estão cheios de seres minúsculos, imperceptíveis. E nós estamos em relação, ou deveríamos estar em relação com esses seres. Então, eu penso que Papa Francisco, nesse discurso, nos ajudou a perceber que as relações nossas entre nós, que também levam em consideração os pobres, o meio ambiente, quem mais está sofrendo com a mudança climática são os pobres. Aqui no Brasil são os povos indígenas, e nós queremos ser para eles um sinal de esperança, e eles são sinais de esperança, porque o modo como convivem com o meio ambiente é um modo harmônico,
preservam o meio ambiente. E, no entanto, nós continuamos a avançar sobre as terras indígenas, destruindo as florestas. Então, eles são sinais de esperança para nós, mas se não mudarmos o horizonte da nossa compreensão, dificilmente nós vamos perceber o verdor renascente da esperança. Mas nós somos mulheres e homens de fé e nós acreditamos que as relações que Deus nos propôs com o Verbo encarnado Jesus nos possibilita um outro modo de relação, que é samaritana, que é fraterna, que é consoladora, que é de uma fraternidade universal. Então, que a bandeira da fraternidade universal da esperança esteja bem presente. Gracias. Esa esperanza, ¿es posible, Eduardo, a 10 años de Laudato Si, habiendo llegado a un punto grave? ¿Es posible eso? La ciencia climática sabía del problema del cambio climático de origen humano en 1987, con convicción científica, con certeza científica. Por eso se empezó a mover Naciones Unidas el tema y surge en Río 92 el acuerdo de estas convenciones marcos de cambio climático por un lado y biodiversidad por el otro. Y en el 95, la primera cumbre. Tardamos 20 años para tener un acuerdo político, una convicción política, el Acuerdo de París. Y en ese mismo tiempo la Iglesia progresó en su reflexión ecoteológica y recibimos el regalo de Laudato Si. Pasaron 10 años y quizás la evaluación es la decisión política puede que esté fracasando. Laudato Si nos daba el marco moral y ético que se estaba hablando antes. Y quizás el fracaso está porque no estamos atendiendo a ese llamado moral y ético que la encíclica nos ofrece, ¿no? Porque sabemos lo que hay que hacer. Técnicamente hay formas de encontrar solución al cambio climático de origen humano y a las consecuencias que esto trae en las sociedades, especialmente los pobres, que ya lo están sufriendo. Lo que ocurre es que nos falta la voluntad política de hacer frente a lo que no nos gusta, porque el cambio, la transición requiere conversión. Y esa conversión en el concepto católico implica renuncia por un bien mayor y mejor. Siempre es una conversión en positivo, es una renuncia, perdón, en positivo. Lo que pasa es que sí, hay cosas que tengo que dejar de hacer. Salir del pensamiento, por lo tanto, de la inmediatez para pensar en el largo plazo, para pensar en el bien común. Yo me animo desde la doctrina social de la Iglesia, fijaros, en Laudate Deum, que es coyuntural a estas cumbres, sobre todo de la 28 en adelante, ahí se nos dice que estamos fracasando porque no tenemos conciencia de pertenencia a una fraternidad humana que habita una casa común, casa que tiene una deuda climática que hay que pagar. Y en donde no todos los hermanos que la habitan tienen la misma responsabilidad. Entonces, se me ocurre qué podemos hacer, porque ahora hay que pensar, bueno, en los próximos 10 años, porque la ventana científica se cierra en el 2035, más o menos 2 años. En el 2028, todos los cálculos dicen que a partir del 2028 ya empezamos a consumir, a quemar, perdón, petróleo por encima de lo permitido para lograr el Acuerdo de París. Si seguimos como estamos, que seguimos como estamos. En el 2035 incumpliremos el Acuerdo de París del calentamiento de 1.5. El año pasado ya alcanzamos a nivel del año el calentamiento de 1.5. Todavía no es climatológico, pero estamos en esa. Y la ciencia es clara, hay que disminuir las emisiones drásticamente de combustible, de gases de efecto invernadero.
que está íntimamente relacionado con los combustibles fósiles. Por eso Laudate Deum nos dice eliminar progresivamente, pero ya, los combustibles fósiles en nuestra matriz y en nuestra sociedad. Entonces, basado un poco en el pensamiento social de la Iglesia que encontramos desde Caritas in Veritate en adelante, se me ocurren 3 como ejes para lograr transformaciones en el ámbito político, social, económico y cultural. En primer elemento sería abrazar la ecología integral inmanente. Esto es una cuestión teológica, pero no importa. Es esa ecología integral que todo el mundo maneja. Tenemos que avanzar del pensamiento fragmentado que está invadido el Acuerdo de París y todas las COPs. Separamos en pérdidas, separamos en mitigación, en adaptación, y estamos en una misma única crisis socioambiental. Tenemos que dejar de ver el clima como un problema meramente verde y reconocerlo que lo que está en la base de riesgo no es los cultivos, los negocios, sino la dignidad de las personas. Está en juego la vida de muchas personas. Por lo tanto, lo que hay que abrazar es esta idea de ecología integral, en donde lo que tenemos que salvar son las personas, mientras quitamos los combustibles fósiles y también cuidamos, por ejemplo, a los protectores, guardianes de la casa común que están descuidados. El segundo eje, en los próximos 10 años, en las COPs, es pasar del individualismo al cuidado común. En el Acuerdo de París, por ejemplo, leemos mucho contribuciones nacionales que se basan en el interés propio del Estado, ¿no? Y se olvidan del bien común. Mientras algunos vemos el territorio como hogar, otros lo ven como recursos. Y el paso entonces es la transición justa. Hacer que el cambio de energía, por ejemplo, no se convierta en un nuevo neocolonialismo y que también los trabajadores obreros no pierdan la dignidad. Eso significa salir de esa mentalidad individualista hacia una mentalidad del bien común como concepto de la teología moral católica. Y en tercer punto, realmente tener opción preferencial por el pobre. París habla de las responsabilidades diferenciadas, pero los pobres están pagando la deuda ecológica, lo sabemos. Y tenemos que escuchar el grito de la tierra de los pobres del sur global que somos nosotros, vosotros los que estáis aquí, ¿no? Significa, por lo tanto, contribuir a que saldemos con reparación, con justicia, lo que debemos los países del norte. En pocas palabras, el Acuerdo de París es lo político, la ciencia es clara, nos falta alma, que es un poco lo que las comunidades de fe podemos aportar. Gracias. Tomando en cuenta que tenemos que tener esperanza y que la situación es crítica, el Papa Francisco había pedido en su mensaje este año, el 1 de enero, mensaje de la paz, la posibilidad de la remisión de la deuda pública en deuda ecológica, porque todo está conectado. No puede haber esperanza en un continente donde cada niño que nace con una deuda que no va a poder pagar ni en su vida ni en la de sus hijos. ¿Hay solución a eso? Sim, graças, Emilson. Primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui. É uma grande honra estar num painel tão rico e qualificado. E também é um prazer representar a PUC-Rio nesse espaço de diálogo, e principalmente pela liderança do nosso reitor, o Padre Anderson, que tem realmente colocado a universidade, trazido para a universidade o tema de clima, da floresta, das pessoas de uma maneira muito importante. E sob sua liderança a gente tem se conectado em algumas redes como a Ausjal, a Oducal, a RUC, e para mim é um prazer ser parte desse movimento. Eu acho que é importante, antes de chegar no caso das dívidas, que eu acho que é uma questão absolutamente essencial, talvez seja bom a gente dar um passo atrás e tem muita gente com a esperança, a expectativa de que essa seja a COP da implementação, a COP da ação.
Eu acho que essa é uma perspectiva muito boa, dado o andamento e quão avançado estamos em relação à crise climática. E quando a gente fala de espaço de diálogo, no contexto de uma COP de ação, o embaixador André Corrêa do Lago teve em uma das suas cartas, eu acho que ele introduziu um termo, que tem sido muito utilizado por muitas delegações e muita gente, que acho que traduz, talvez, a importância de termos um espaço de diálogo, mas num contexto de implementação, que é o termo mutirão, que é um termo bem brasileiro, mas que representa essa necessidade de tratarmos de maneira conjunta esse problema. Esse é um problema que afeta a todos nós, obviamente de maneira muito diferente, e associado ao problema do clima, como foi tratado, temos uma espécie de uma dívida e uma injustiça climática, porque aqueles que mais sofrem com a questão do clima são aqueles que têm menos condições de lidar com elas. E o clima foi criado, a questão do clima ela é gerada por conta das emissões pelos países mais ricos e pelas pessoas mais ricas, mesmo dentro dos países mais pobres. Então, acho que esse é um elemento de justiça e um elemento que nos dá também um caminho que a gente deveria ser melhor capaz de articular essa esperança, que é muito importante. Eu queria comentar, eu tenho feito parte de se chama de um Advisory Council para a presidência da COP, que é um grupo de economistas que estão estudando algumas propostas a serem apresentadas para o plano de ação. Eu queria comentar 3 dessas propostas, que eu acho que estão conectadas de maneira muito próxima com a pergunta da Emilce. A primeira delas é uma proposta que diz respeito justamente à dívida. Porque o que a gente percebe hoje é que aqueles países que estão mais expostos aos eventos que estarão mais frequentes por decorrência da mudança climática, são países que não só são pobres, mas países que são altamente endividados. Então, são países que, apesar de terem que lidar com algo que não foi criado por eles não dispõem dos meios necessários de se lidar com essa questão. Então, uma das propostas que está sendo levada por esse grupo é justamente a ideia de você renegociar as dívidas públicas de países pobres para que eles possam, nesse processo de renegociação, serem melhor capazes de investir na adaptação, ou seja, na preparação da sua infraestrutura para que aqueles países consigam viver melhor com o clima que está em mudança. Então, essa é a primeira proposta, que eu acho que está exatamente nesse assunto. De certo sentido, é como se a gente estivesse tentando equacionar a dívida ecológica que foi imposta a essas populações com a dívida financeira. A segunda proposta vem de uma observação de que, em grande parte dessas comunidades, quando elas são atingidas por esses eventos climáticos severos, e esses eventos, infelizmente, têm se acumulado, grande parte da ajuda vem de seus imigrantes que estão residindo em outros países. E, infelizmente, nós ainda temos uma série de barreiras que impedem remessas desses imigrantes, né, de volta para suas casas, de volta para os seus países de origem. E essa é uma fonte absolutamente central e fundamental de auxílio para que aquela população consiga lidar um pouco melhor com aquele sofrimento causado por aqueles eventos. E uma terceira proposta que está sendo levada por esse grupo é justamente a proposta de criação de um fundo ou de um mecanismo de perdas e danos para que aquelas populações, ao nível individual, ao nível das famílias, para que aquelas populações imediatamente atingidas por esses eventos possam ter uma ajuda financeira imediata. E essa ajuda podendo ser financiada tanto com recursos nacionais, mas também por outras formas de tributação, e tem todo um detalhamento dessa estrutura. Então, acho que isso resume, eu acho que um elemento importante da agenda do clima. Quando a gente pensa em clima, tem dois deveres de casa a serem feitos. A gente precisa de cuidar das emissões, que basicamente tem a ver com cuidar da casa comum, que é a mensagem central da Laudato Si, e a gente tem que cuidar das pessoas. A gente tem que criar meios para que as pessoas consigam conviver melhor com esse clima que está em mudança. Então, acho que, nesse sentido, a dívida, a discussão de dívida, ela tem esse componente humano e econômico que é bastante importante. Entonces ya tenemos la posición económica, el problema económico y la propuesta de salida, el problema climático, la propuesta de salida. La Iglesia, acá representada por el cardenal Steiner. Y cuando digo representada es porque tenemos
en América Latina, en África y en Asia, una gran organización en el territorio. Las comunidades están en redes. Esas comunidades actúan en universidades, actúan en partidos políticos donde aún existan, actúan en la iglesia. Pero queremos saber si es posible ese diálogo de estas comunidades que escuchan a nuestros economistas, que escuchan a nuestros científicos, que escuchan al Papa. ¿Es posible que participen en esas mesas donde se toman las decisiones? El Papa Francisco decía, no va a haber justicia social hasta que todos no estén sentados a la misma mesa de la toma de decisiones, no para contar sus dramas, sino también para decidir. Si eso ocurre, hay paz, porque la paz es una consecuencia del diálogo social. Tenemos la gracia de tener dos empresarios muy importantes. Empresarios importantes para nosotros, porque son los empresarios que están vinculados justamente a los temas que provocan el conflicto. ¿Qué minerales? ¿Qué pasa con la energía? ¿Es posible la transición justa? ¿Hay leyes que posibiliten eso o no? Dos personas que por su importancia también tienen un espacio en la mesa de la toma de decisiones de la alta política. Y están acá porque quieren ser parte de este diálogo, lo han expresado durante los últimos tiempos, y quiero escuchar entonces a José Luis, argentino, conocía el pensamiento del Papa Francisco y lo entendía por manejar la misma cultura y porque en Argentina esto del diálogo social es algo central. Bueno, primero, feliz de estar aquí, muy honrado. No sé si soy la mejor elección para estar aquí, pero bueno, voy a tomar el desafío. En gran medida porque en los últimos días del Papa Francisco tuve la oportunidad de estar con él. Yo no lo conocía siendo argentino y debo haber sido de los pocos argentinos que no había ido a verlo. Y me dio órdenes en la imponencia de su personalidad y en ese... Él sabía que estaba en despedida, creo yo, me animo a decirlo. Entonces hablaba por él y hablaba por millones de fieles. Me dio órdenes, me dijo, ustedes tienen mucha responsabilidad, cuente lo que le estoy diciendo, el mundo se está calentando y está en peligro. Me emociono cuando lo cuento. Todos tenemos que hacer algo, los empresarios tienen una responsabilidad inmensa, tienen que hablar con las comunidades y escucharlas y hacerles caso, hablen con sus trabajadores y ocúpense porque esto se va a calentar no 1 grado, sino 2 o 3 y va a ser tarde para arrepentirse. Por eso estoy aquí. Primero porque me dijo cuéntelo, así que lo cuento. Segundo porque me impactó. Me impactó, yo soy un católico a la Argentina, ¿no? Los católicos a la Argentina, los buenos, le agradecemos a Dios cuando algo está mal, cuando está bien y le pedimos por la salud de los que queremos. Así que me sentí muy honrado y lo cuento y trato de impactarlo en nuestra toma de decisiones todos los días. Pero la encíclica tiene dos componentes. Tiene un componente de fe y tiene un componente de ciencia. El componente de ciencia es preciso y es previo a las previsiones de demanda por la inteligencia artificial. Entonces, la situación de la ciencia, el state of the art de la ciencia, en el pronóstico del cambio climático, está peor que en el momento de la encíclica. Porque la encíclica estaba basada en un crecimiento de demanda, basada en la creación de clases medias en Asia, de incorporación al consumo masivo de poblaciones en Asia, más el crecimiento vegetativo de la demanda de energía en Occidente. La demanda de energía que trae la inteligencia artificial es difícil de pronosticar, pero si uno toma el consenso actual, es casi como otra humanidad. Es una humanidad de máquinas, pero que no comen alimentos, solo comen energía y minerales para ser construidas. Entonces, si uno suma esa demanda energética y mantiene las matrices energéticas actuales,
con el alto componente de fósiles, el aporte de CO2 sube exponencialmente en el momento en que entra en velocidad de construcción. Entonces, si lo que estábamos haciendo dudábamos sobre su suficiencia y eficiencia, si le subimos una capa de demanda agregada por inteligencia artificial, no hay duda de lo que estamos haciendo no es suficiente. ¿Cómo se puede ser optimista en un escenario que científicamente es tan difícil? Bueno, ahí es donde vuelve a caer la mezcla de la razón y la fe y de hacerlo juntos. Yo creo que el abordaje tiene que ser integral. No hay una sola tecnología que vaya a resolverlo. El abordaje tiene que ser integral, tiene que ser de todo, mitigación, menores emisiones, nuevas tecnologías, tiene que ser integral porque no hay una piedra filosofal, no hay una revelación única que lo resuelva. O sea, el abordaje tiene que ser integral, no puedo coincidir más en que tiene que ser integral. Segundo, tiene que ser político. O sea, la desaceleración del Acuerdo de París puede ser, y la fragmentación en el pensamiento sobre el cambio climático a nivel global es de alta peligrosidad. Por lo tanto, los que creemos que hay un problema científico, tenemos que tratar de incluirlo en las agendas políticas, al margen de que esté o no esté de moda. Esto se está calentando, nuestra casa común se está calentando. No es un tema de moda ni de creencia, es un tema de evidencia científica. Y después en el despliegue de qué recursos podemos desplegar para eso, además del esfuerzo común, además de hablar, es el despliegue de capital. O sea, el mundo se ha organizado como un país, como un mundo capitalista. Hay secciones no capitalistas, pero aún la China, que es el mayor experimento comunista, tiene una economía capitalista. Entonces el capital es un recurso. Como las monedas todavía permiten intercambiar bienes importantes por monedas, el capital es el instrumento de acelerar esta transformación o este atajo. En estos días yo he estado observando emisiones en mercados de capitales y algunas emisiones incluyen la exigencia de cumplir con las normas ambientales y en otras emisiones no aparecen ni siquiera preguntas. Por lo tanto, la coalición de bancos para el financiamiento sustentable se ha desmembrado. Son signos altamente negativos. Y tenemos que levantar nuestra voz. Y después lo que creemos que tenemos este problema en común, tenemos que dialogar entre nosotros. El diálogo es clave. Nosotros no podemos construir una mina de litio o una mina de cobre. Acá quiero dar una mala noticia. No hay manera de hacerlo sin minería. O sea, no hay manera de transitar de hidrocarburos a solar, viento y nuclear sin minerales. No podemos hacer minería si las comunidades no lo aceptan y las comunidades no pueden aceptarlo si no lo hacemos correctamente, si no lo hacemos incluyendo y respetando el ambiente en el que lo hacemos. Y eso es solo a través del diálogo. Nosotros en nuestra práctica no tenemos un solo proyecto que no tenga apoyo comunitario. No basta la aceptación. Tiene que haber apoyo, hay que hacerlo con la comunidad, si no, no se puede hacer. No podemos hacerlo sin minería, no podemos hacerlo sin los bancos. No se pueden hacer 1000 megas de energía solar sin financiamiento. No podemos hacerlo sin el capital. Y no podemos hacerlo sin los gobiernos. No puede ser neutro para un gobierno si yo produzco 1 megawatt con petróleo, si produzco 1 megawatt con carbón, que si produzco 1 megawatt con nuclear, que si produzco 1 megawatt con solar. Y eso es política, eso es llevar a la política, no partidista, sino a la política pública, la convicción de que aunque esto no esté de moda, sigue estando ahí. El problema sigue estando ahí. Puede ser de moda o no hablar del calentamiento. Puede ser de moda o no hablar de que hay que engancharse en un diálogo. Puede estar de moda o no pensar que no se puede hacer sin a la comunidad. Pero sigue estando el problema exactamente ahí. Cambia la moda del discurso político, cambia la moda del nivel de cobertura en la prensa, pero el problema sigue estando ahí y esto se está calentando. Por eso estoy acá, para decirlo, aunque tenga consecuencias, a uno le guste, a otro no le guste, y si decimos tenemos que hacer el diálogo, tenemos que estar siempre dispuestos a sentarnos a dialogar, y aprendí de usted, cardenal, y a escuchar al otro, escuchar al otro. Bueno,
Se dicen que las mujeres son buenas conciliadoras. Otros no piensan lo mismo de nosotras, creen que somos la manzana de la discordia. Acá tenemos una mujer que es una empresaria de uno de los puntos hoy en discusión más fuertes en una América Latina que hace 400 siglos tuvo la desgracia de tener oro y por eso murieron muchos indígenas, y parece que ahora tiene la desgracia de tener litio y de tener otros minerales, y por los cuales está muriendo gente en enfrentamientos, en los propios trabajos, en las peores condiciones. Algunos dicen que es la minería ilegal, otros dicen que es la minería ilegal, pero la realidad es que tenemos que hacernos cargo de eso. ¿Cuál es el rol de una mujer o qué rol podría asumir una mujer asumiendo lo que dice la Iglesia, el rol moral de los empresarios? El Papa Francisco habló de esto en el año 2017, dio una conferencia a los empresarios donde hace hincapié en esta responsabilidad moral, en un continente que está clamando, endeudado, con muertos, con enfrentamientos. Hemos visto en Brasil una masacre hace 2 semanas de más de 150 jóvenes en Río de Janeiro, y el Papa Francisco dice, todo está conectado. Hay una conexión entre la muerte, la miseria, la acumulación. ¿Cómo hacemos? Claro que há uma conexão, é a desigualdade social. Eu estou nos Vales do Jequitinhonha há 13 anos. Nós investimos em lítio quando o lítio não era moda. E o que nós vemos é que a igreja tem um papel fundamental. A igreja traz unidade, traz calma, ela traz diplomacia. E nós vemos isso não tem um mês, quando você tinha uma situação de conflito entre os lavradores de subsistência e um grupo de pessoas que não eram nem de lá, e eles estavam ali discutindo, brigando, deputados que não eram da região chamaram o padre. Isso é que é bacana. O padre veio, fez um círculo, juntou todos e eles rezaram o Pai Nosso. Foi a coisa mais linda. Então, é esse papel de liderança moral, de liderança de calibre de você trazer a diplomacia, a calma e a unidade que a igreja tem. A Igreja Católica tem a maior rede on the ground de padres que sabem o que realmente se passa com as pessoas. E isso era a preocupação do Papa Francisco, que a igreja tinha desconectado da pessoa on the ground, que quer a prosperidade, a comida no prato, o emprego, o trabalho e a dignidade da inclusão produtiva. Então, quando nós chegamos, eu estava fora do Brasil, eu sou o êxodo brasileiro de cérebros, eu saí daqui, aliás, em 92, pouco antes da COP Eco 92 no Rio, onde eu era uma jovem ativista do PV, do Fernando Gabeira, que está aqui com 80 anos participando dessa COP. E é como se fosse um full circle para mim, porque eu saí daqui como jovem ativista do PV e volto como investidora na região onde eu estou há 13 anos. O que nós vimos? Você falou, exatamente o que você falou. Quando nós chegamos para investir na região, era a segunda região mais pobre do Brasil, com IDH de Bangladesh. No estado de Minas Gerais, que é o segundo estado mais rico do Brasil. É um microcosmo do nosso país, da desigualdade social. O contraste era bizarro. Você não tinha segurança hídrica, as pessoas não tinham água. É o Nordeste mineiro, é a Caatinga, o sertão. As crianças eram mulas de água. Isso agora, aqui, no século XXI. O que é uma mula de água? Uma criança que carrega água na cabeça o dia inteiro, da cisterna pública para a casa, da casa para a cisterna pública. Não tinha escola. Essa geração foi perdida. Foi trabalhar no bananal. Ou seja, o mercado de investimentos, Wall Street, Faria Lima, o que fosse, e as pessoas tinham perdido a capacidade de se indignar.
Eu que era do Rio, é aquela coisa do menino que vem no seu carro pedir um negócio. Você normaliza a pobreza, a desigualdade, a miséria. E aí que nós entramos para fazer diferente. Eu, já meio brasileira gringa, cheguei, olhei aquilo, achei um grande absurdo. E como eu tinha um fundo que, na época, não existia ESG, né? Em 2012 era PRI, Princípios de Investimento Responsável. Nós vimos que era uma obrigação nossa fazer algo. Por quê? Quando nós entramos nisso, nós investimos os sócios em 2012, porque nós acreditávamos na transição energética, e o fundo em 2016, que foi quando caiu Mariana, que foi uma barragem de rejeito que caiu. O que nós víamos? Nós éramos venture capital, os nossos pares de venture capital do mundo, que não gosta de CAPEX, fugiu do problema. Vamos investir em fintech, em social media, em delivery service para millennials, em NFTs. E nós saímos lá de Silicon Valley para investir em CAPEX industrial e usar tecnologia para resolver algo que, na nossa visão, era simples, que tecnologia existia para resolver, ou seja, os problemas ambientais do setor de recursos naturais, em particular da indústria metalúrgica e da mineração. E quais eram? Barragem de rejeito, água e químicos tóxicos nocivos que contaminavam o solo. E, do nosso lado, a desigualdade social. Bom, 3 anos antes de ter receita, não tinha receita na empresa, né? Nós começamos, na fundação dos sócios, a Lift the People. Nós renunciamos ao lucro, doamos o royalty. 100 milhões de dólares, doamos. Bom, fui chamada de CEO hippie. She's crazy, né? Na Covid, com esse royalty que a gente doou, nós começamos a servir 3 milhões de refeições por ano, porque as pessoas estavam passando fome no segundo estado mais rico do Brasil. Nós doamos 36 mil toneladas de material hospitalar. Tinha desinfetante hospitalar e tinha lá álcool gel no Jequitinhonha antes de ter no Einstein, em São Paulo. Construímos 3 escolas, 1.800 pessoas beneficiadas. E não parou aí. Fizemos a inclusão produtiva, ou seja, 21 mil postos de trabalho. Como? Não era, a gente não operava. Como que saíram esses postos de trabalho? Lavradores de subsistência, agricultura familiar, irrigação. E as mulheres. Copiamos o modelo do Banco Grameen de Bangladesh e distribuímos microcrédito para as mulheres. Empoderamos as mulheres, que teve um significado maior. Depois eu vou falar da violência doméstica. Com isso, foram 21 mil postos de trabalho, incluindo metade da população, sem a gente sequer operar. Quando começamos a operar, 23, ou seja, 3 anos depois, foram 13 mil empregos indiretos e 1.200 indiretos. 85% das pessoas eram da região, não estavam lá. Nós promovemos o Volta ao Lar, ou seja, se você é de lá e saiu para buscar oportunidades, venham trabalhar com a gente. Resolvemos com a tecnologia que já existia as 3 questões ambientais. Não tem barragem de rejeito, é a única operação no mundo de battery materials que não tem tailings dam. A água é de esgoto, ou seja, não usamos água potável, reciclamos água de esgoto, esgoto mesmo, resíduo sólido fecal, cocô flutuante, é o que a gente pega. Eu tenho uma estação de tratamento de esgoto para limpar a água para entrar na usina, porque ela é tão ruim que não serve para a usina, porque tem cocô flutuante, né? Bom, e aí é a operação de lítio mais sustentável do mundo. A gente produz com essa planta limpa 0,35 toneladas de carbono por tonelada de lítio. Não existe nada como isso. Aqui, no Brasil, no Vale do Jequitinhonha, com technology, que, aliás, aprendi na PUC. Sou aluna da engenharia de computação na PUC. E a gente sempre fez isso. Ou seja, não era moda, né? Como era quando a gente era investidora, eu era a CEO hippie, éramos achincalhados, entrou na moda,
saiu de moda, e eu vejo aqui participar do painel como uma honra, porque assim, vira full circle, porque em 2021 o Papa Francisco era para ser na Itália, a COP. Por causa da Covid, foi para Glasgow. E o Papa Francisco chamou todos os delegates, eu era delegate da comitiva brasileira, ajudando a negociar, para fazer uma missa no Vaticano. Foi lindo. E mesma coisa, nessa COP está fora da moda. A gente veio de novo, ninguém está preocupado. Clima, o que é clima? E a gente continua fazendo a mesma coisa. Saiu de moda e a gente executa do mesmo jeito. Então, o que eu vejo é que é isso, é o commitment de você resolver lift the people. É possível, não custa para nós que fazemos conta de investors, não muda o retorno de investimento, mas dá trabalho. It's a lot of work on the ground. Tem que estar lá todo dia, o time está aí, a Gisela está lá, praticamente mora lá. 98% das nossas pessoas moram lá. Então, acho que é isso, assim, é você commit to lift the people, né? Tenemos que apurarnos porque las salas aquí son estrictas. Nos quedan 5 minutos. Lo que quiero hacer es una ronda. El Papa Francisco dijo que no quería que la iglesia fuera una ONG y estaba totalmente en contra de los asistencialismos. Entonces nuestra gente no quiere de los empresarios beneficencia. Lo que quiere es participación, políticas públicas, toma de decisiones. Un minuto para dar un giro, un minuto, cada uno. Yo mientras escuchaba a la empresaria compartir, me venía a la mente que estaba ahí en vuestro proyecto poniendo en práctica el diálogo social. No es sobre qué impactos negativos son aceptables, sino hablamos de la dignidad humana, de las comunidades, de la salud, del trabajo, del alimento. Por lo tanto, la base de ese diálogo siempre tiene que ser la dignidad de las personas y de la comunidad, no otra cosa. Todo lo demás son secundarios. Por otro lado, esta dimensión de la empresa tiene la obligación, creo yo, de pasar el pensamiento de no dañar. La responsabilidad social de la empresa no es solo no provocar daño, sino cómo construyo bien común junto con la comunidad, porque es parte de la comunidad si lo llevamos esto a la lógica de la casa común. Y por último, con esto termino, escuchar lo que decía el Papa Francisco en Querida Amazonía, los sueños de la gente y sus miedos. Ese es el diálogo. Y por otro lado, las relaciones humanas de comunicación, eso es importante, ¿no? No somos enemigos, adversarios, sino componentes de la comunidad. Pero eso requiere un cambio de mentalidad fuerte. Juliano. Bem, gostaria de chamar a atenção para o significado de termos essa COP na Amazônia, no meio da floresta. E eu acho que a Amazônia é um símbolo que nos dá um caminho de convivência, um caminho de diálogo. Na universidade tivemos, sob a liderança do Padre Anderson, a estruturação de um grande projeto chamado Amazonizar, e ele tem servido como um farol para estruturar uma série de ações, não só em relação ao meio ambiente, mas a interação do meio ambiente com as pessoas. Então, acho que eu gostaria de deixar como mensagem final que as florestas deveriam ocupar um local de destaque nas discussões de clima, nas discussões das pessoas, e estar aqui em Belém, eu acho que é um elemento muito forte dessa história. Yo creo que la clave es que tengamos continuidad. Emilce mencionó que el diálogo tiene que ser sobre el conflicto. Y para poder dialogar sobre el conflicto, no basta que nos veamos cada 2 años o cada año y manifestemos buenas intenciones. Yo creo que tenemos que encontrar una manera de tener continuidad, llevarlo sobre los territorios, pero también llevarlo sobre lo abstracto de la política internacional, porque esto lamentablemente se va a decidir si no nos movemos bien en los países ricos de Occidente.
Y para que podamos incidir en los países ricos de Occidente, tenemos que tener los pies en el territorio, pero la cabeza en lo que pasa arriba, y ver cómo logramos incidir. Ana. É isso que você disse, a dignidade social, ela traz a cidadania, ela restaura a voz da comunidade. Os nossos operadores de planta eram as mulas de água, essa criança, geração perdida, que estava no Bananal, que nós treinamos, hoje operam a planta Greentech 3.0 mais moderna do mundo. Os filhos dessas crianças estão nas 4 escolas que eu construí e não vão ser mulas de água. Então, a dignidade social trouxe a esperança, ou seja, a prosperidade trouxe a esperança. Os que estavam fora do círculo que você cria, do ecossistema de emprego direto e indireto, eram lavradores de subsistência, que eram os maridos das viúvas do Vale. Tinha viúva de marido vivo, que eu não sabia nem o que era. As mulheres e as crianças saíam. Eles ficaram na terra com os programas de irrigação. E as mulheres que apanhavam, tinham violência doméstica, passaram a ser empoderadas pelo programa de microcrédito. O padre da cidade diz assim, que as donas de mim, o programa Donas de Mim, quem não gosta chama elas de fora de si, né? Mas é isso. Don Leonardo, se nos va el tiempo. Don Leonardo. Eu queria lembrar apenas que Papa Francisco, em Querida Amazônia, nos apresenta uma hermenêutica da totalidade. Quando falamos de clima, mudanças climáticas, quando falamos das nossas relações, dos horizontes que nos orientam, precisaríamos sempre levar em consideração tudo: sonho social, sonho ecológico, sonho cultural, sonho eclesial. Sem termos essa visão do todo, nós sempre vamos apontar em alguns elementos que não transformam o todo e não deixam cuidar do todo. Eu penso que esse modo que Papa Francisco nos deu em Querida Amazônia pode nos ajudar muito na questão das mudanças climáticas. E para dizer que está acontecendo na Amazônia, eu tenho vontade de repetir a frase que Papa Francisco disse na África: tirem as mãos da Amazônia. Estão depredando a Amazônia, e não são os amazônidas, não são os amazônidas, não são os povos indígenas da Amazônia, não são. Muchas gracias a todos los que formaron el panel. Gracias. Gracias, muchas Thank you gracias. so much to everybody to be here. Y And Emilce, we don't understand. si te parece, nos gustaría cerrar con una frase que ha dicho el Papa León la semana pasada aquí, en conmemoración a la apertura, un mensaje que ha enviado, muy breve. En medio de un mundo que está en llamas como resultado tanto del calentamiento global como de los conflictos armados, esta COP30 debería convertirse en un signo de esperanza mediante el respeto por los puntos de vista de los demás, en el esfuerzo común por buscar un lenguaje compartido y un consenso, dejando de lado los intereses egoístas y teniendo presente la responsabilidad que tenemos unos por otros y por las generaciones futuras. Muchas gracias a todos.